Muchas gracias, Pastor Gustavo. Dios los bendiga. Dios bendiga nuevamente a cada una de las personas que se ha conectado con nosotros esta noche. Y sí, veníamos en un ciclo de vigilias presenciales y bueno, la hemos retomado virtuales. Esta es la segunda. Hubo testimonios muy hermosos en la vigilia pasada y bueno, estamos muy contentos de estar con ustedes esta noche otra vez. Hoy quiero invitarlos al libro de Apocalipsis 18, versículos 23 y 24. Esta noche vamos a hablar de un enemigo muy fuerte que tiene la iglesia y por ende tenemos los cristianos, los creyentes, y es el ocultismo o la hechicería cuando realmente se concentra atacando a la iglesia. Entonces, quiero que vayamos al libro de Apocalipsis 18, versículos 23 y 24, ¿sí? Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Apocalipsis 18, 23 y 24. Dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti. Mi voz de esposo y de esposa se oirá más. Mi voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Amén y amén. Oremos. Padre Santo, te damos gracias esta noche, Señor, y una vez más ponemos en tus manos esta vigilia, Señor. Ponemos en tus manos esta palabra, Señor, que vamos a compartir esta noche guiada por tu Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret te pedimos, amado Dios, Señor, que toda palabra que salga de nuestra boca esta noche sea una palabra íntegra, una palabra verdadera, una palabra sazonada con sal, Señor. Que no digamos más ni digamos menos de lo que tú tengas planeado, Señor, que digamos esta noche. Padre Santo, guía a través de tu Espíritu Santo esta predicación, este tiempo de vigilia, este tiempo de intercesión, de guerra espiritual, Señor. Declaramos una vez más la sangre preciosa de Jesucristo sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre cada persona que se ha conectado esta noche y que se va a conectar. Declaramos la sangre de Jesucristo sobre sus hogares, sobre sus equipos, sobre su internet, Señor. Declaramos que la sangre una vez más nos lava, nos limpia, nos purifica, nos santifica y nos protege de todo mal, de todo peligro. Activamos y declaramos una vez más ángeles y querubines celestiales al servicio de los santos acampando a nuestro alrededor. Ángeles guerreros, ángeles guardianes, ángeles protectores, ángeles intercesores, ángeles ministradores, ángeles eslabonados, acampando a nuestro alrededor en el nombre de Jesús. Padre Santo, nos colocamos, Señor, la armadura de Dios esta noche, Señor, el yelmo de la salvación, Señor. Nos llevamos sujeto a la mente, Señor, de Cristo, todos nuestros pensamientos. Nos colocamos la coraza de justicia, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, y llevamos y declaramos, Señor, hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Nos colocamos el cinturón de la verdad, Señor, y llevamos sujeto a la verdad de la palabra, Señor, nuestra fortaleza, nuestra intimidad, nuestra sexualidad. Nos calzamos con el apresto del Evangelio de la paz, Señor, y declaramos esta noche que caminamos por el camino, Señor, que Dios nos ha guiado y que nos muestra día a día, Señor. Tomamos el escudo de la fe, Señor, en Jesucristo de Nazaret, y declaramos que Jesucristo
es nuestro escudo de la fe, ese escudo que apaga todo dardo del enemigo, Señor. Declaramos que Jesucristo, Señor, es el Hijo de Dios, Señor, que murió por nosotros, que llevó a la cruz todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, que se hizo pobre para que fuésemos ricos, Señor, que venció la iniquidad, Señor, que venció la muerte, que resucitó, Señor, al tercer día, que convirtió en un Dios vivo, Señor, sentado a la diestra del Padre, como cabeza de la iglesia, de la cual todos nosotros somos su cuerpo, Señor. Jesucristo es nuestro escudo de la fe. Entonces, tomamos la espada de la palabra de Dios, Señor, y la hacemos vida en nuestras bocas, Señor. Y declaramos que ninguna arma forjada, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tendrá poder en nuestra contra. Que toda palabra, Señor, levantada en nuestra contra, Señor, cae en el nombre de Jesús de Nazaret. Condenamos en juicio, Señor, toda boca que se ha levantado en nuestra contra en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Atamos esta noche todo obrar demoníaco, todo plan de las tinieblas, Señor, en contra de esta vigilia, Señor. Atamos todo plan del enemigo, Señor, en contra, Señor, de lo que hoy tú nos has indicado que debemos de predicar. Atamos todo espíritu de poder asignado que quiera venir, Señor, a bloquear, Señor, tu palabra esta noche. Y le ordenamos que se vaya fuera al fondo del mar, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Atamos el sopor, atamos el estupor, Señor. Atamos el adormecimiento esta noche en el nombre de Jesús. Y le ordenamos que se vaya fuera al fondo del mar, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre amado, Señor, y declaramos la presencia del Espíritu Santo, Señor, tomando control de cada vida, de cada espíritu, de cada persona, Señor, conectada esta noche. Declaramos, Espíritu Santo, que tú fluyes, que tú nos ministras, Señor, que nos tocas, que tú nos liberas esta noche, Señor. Tú quebrantas toda oposición, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y desde ya, Padre Santo, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, y te damos toda la alabanza en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Leamos nuevamente la palabra, Apocalipsis 18, 23 y 24. Dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues tus hechicerías fueron, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que se han sido muertos en la tierra. Amén y amén. Este último versículo de Apocalipsis 18, 23 y 24 nos muestra cómo esta palabra prácticamente de Apocalipsis 18 es un juicio sobre Babilonia, ¿sí? Y Babilonia, digamos que es esa potestad demoníaca en donde se mueve con mucho poder, pues, el reino espiritual de las tinieblas. Entonces, he tenido la oportunidad en algunos encuentros que hemos hecho. Cuando leemos esta palabra de Apocalipsis 18 en voz alta, empiezan los demonios a ser expulsados de la gente que asiste a estos encuentros, y la gente empieza a ser libre. Entonces, esta noche vamos a hablar de cómo la hechicería es uno de los grandes enemigos que tiene la iglesia en este tiempo, y por ende, pues, los miembros de las iglesias y los miembros, pues, de la grey de Dios que hay sobre la tierra en este tiempo, ¿sí? Y aquí el texto habla de hechicerías, ¿sí? Y lo cierto es que este texto, pues, está en el libro de Apocalipsis, que es un libro que habla de la revelación de lo que ha de suceder en el final de los tiempos. Y encontramos que
El texto bíblico dice que en aquellos días pues se aumentará el número de religiones. Y lo cierto es que estamos viendo contemporáneamente muchas sectas, muchos cultos, muchos iluminados. Están apareciendo cualquier cantidad de doctrinas que llevan a la gente a ser confundida, a ser enredada precisamente por todas estas falsas sectas y falsas doctrinas que se han levantado en este tiempo, ¿sí? Y por cierto, es una estrategia del enemigo, ¿sí? Para desorientar espiritualmente, Señor, a la gente cristiana, a los líderes y aún algunos pastores están siendo desorientados mucho en este tiempo porque precisamente este mover demoníaco a través de la hechicería empieza a causar efecto en algunos pastores también y en algunos líderes. Y a través de la prédica esta noche y el tiempo de oración que vamos a tener, vamos a ir explicando cómo realmente funciona este mundo espiritual y por qué muchas veces sí llega y toca a líderes, a miembros y a algunos pastores este mover de la hechicería en estos últimos tiempos, ¿sí? También lo que busca el enemigo con este mover es apartar la mirada de Dios, de los creyentes, y llevarlos a adorar unos falsos dioses, ¿sí? Entonces, el mover oculto que tiene la hechicería es un plan del enemigo, ¿sí? Para llevar a que los cristianos terminen adorando a otros dioses y terminen practicando otras religiones en otras sectas y en otras falsas doctrinas. ¿Y qué podemos encontrar en este ataque de la hechicería sobre la iglesia al final de los tiempos? Encontramos opresión demoníaca en las noches, encontramos obstáculos y oposición en diferentes áreas, en los matrimonios, en las finanzas, en el trabajo. Encontramos contratiempos, encontramos enfermedades que estamos viendo muy marcada ahora con esta pandemia. Encontramos crisis económica, en fin. Todas estas cosas son causadas por el enemigo para quebrantar la fe de los cristianos y apartarles de Dios. Entonces, esta noche, el Señor, estoy completamente convencido que al final de esta vigilia, esta noche y en nuestro tiempo de oración, el Señor va a quebrantar toda oposición del enemigo en nuestras vidas. Muchas personas que van a estar conectadas esta noche van a ser libres en sus casas, va a ser quebrantada la enfermedad, va a ser quebrantada la oposición en el matrimonio, la oposición que están teniendo en sus finanzas, va a ser quebrantada también toda oposición que se está dando en los trabajos. Lo cierto es que hoy va a haber libertad en el mundo espiritual. La Biblia dice que donde el Espíritu Santo está, hay libertad, y hoy Dios va a traer libertad sobre muchas personas que están conectadas con nosotros en este momento. Esto habla de mercaderes y de negocios. Por esta Babilonia, rendirle culto más al lujo, más a la riqueza, más a la avaricia, más a la codicia, más al dinero, más a la injusticia, es que Dios viene y la quebranta y la destruye completamente. Entonces, esta Babilonia será castigada porque descarrió muchas personas con sus hechicerías, ¿sí? Y por ser culpable de la sangre derramada de muchos santos de la iglesia, porque aquí el texto está hablando que a través de las hechicerías, ¿sí?, muchos santos murieron y mucha sangre derramada hubo por la culpa de ellos. Hoy vamos a ver muy profundamente eso. Entonces, por todo esto podemos decir que la hechicería como tal es un enemigo de la iglesia de Cristo, ¿sí? Esa es nuestra introducción esta noche. Y vamos a analizar el término hechicería como tal, ¿sí? El término hechicería, pues, tiene que ver con lo oculto, ¿sí? Y la palabra hechicería quiere decir literalmente el uso de drogas o el uso de fármacos, ¿sí? Eso es lo que dice literalmente la palabra hechicería cuando uno va a estudiar su raíz etimológica, ¿sí? Pero también puede querer decir el uso conveniente de las drogas que hace un médico. O sea, cuando un médico
le receta a un paciente unos fármacos, se usa la palabra farmaqueia o farmaquio o farmaquía, ¿sí? Este es el vocablo original griego para esta palabra cuando el médico formula, ¿sí?, fármacos. Pero sucede que es la misma raíz para la palabra hechicería. O sea que cuando hablamos de la palabra hechicería, esta palabra tiene 3 significados específicos cuando uno hace su estudio etimológico, ¿sí? Uno quiere decir los fármacos, que son los bien medicados por los médicos. Por eso de esta palabra farmaqueia viene el término castellano farmacia, ¿sí? Porque ahí es donde uno compra los fármacos, ¿sí? O sea, las drogas recetadas por los médicos. Pero también cuando se traduce la palabra hechicería de una manera etimológica, ¿sí?, también significa envenenar. O sea, medicamentos con los cuales se envenena una persona, ¿sí? Pero también significa pócimas para hacer magia, ¿sí? O sea, significa los fármacos que formula el médico, significa medicamentos para envenenar, y también significa pócimas para ser utilizados en la magia. Y este versículo, esta pócimas para ser utilizadas en la magia, se utiliza mucho en el mundo antiguo. Se utilizaron mucho estas pócimas para la magia. Entonces quiero que nos quede claro que la raíz como tal de la palabra hechicería es la palabra farmaqueia, ¿sí?, farmaquía o farmaquio, que precisamente viene del término castellano farmacia, ¿sí? O sea, también se utiliza para medicina, para fármacos y para encantamientos, que es la que usan los brujos y los hechiceros y los babalaos para hacer sus pócimas, pues, y dejar embrujadas las personas. También se usa para envenenamientos. Uno encuentra por ahí en el libro de Gálatas 5:20, solamente apunto el versículo, no lo vamos a leer, pero en el libro de Gálatas 5:20 dice que es mencionada también como una de las obras de la carne. O sea, la hechicería es una de las obras de la carne. Entonces, en la hechicería, la utilización de medicamentos, ¿sí?, tanto sencillos como potentes, iban generalmente acompañados de encantamientos y de invocaciones a los poderes ocultos, a altares, a conjuros, a alumbramientos, ¿sí? Y estos precisamente eran hechos por chamanes, por brujos, por babalaos y por espiritistas. Entonces es muy importante que entiendan que cuando se hace una práctica de hechicería, ¿sí?, esta práctica de hechicería se acompaña de poderes ocultos. O sea, siempre debe haber un altar, siempre debe haber una obra de conjuro, que es lo que le llamamos manipulación, ¿sí? Va acompañada de velas para alumbramientos, y siempre pues estas prácticas las realiza un chamán, que son los que hacen la práctica con la magia verde, brujos, que son los que hacen la magia negra, la magia roja, ¿sí?, babalaos a través de la santería, y los espiritistas, que son los que practican la magia blanca, ¿sí? Entonces, también la hechicería utiliza muchos amuletos, ¿no? Que la pata de conejo, que el ajo macho, que el imán, que el dólar amarrado, y bueno, y por ahí seguimos, ¿no? Que el huesito de muerto. Todas estas cosas son amuletos que también se usan en la hechicería, y le podemos llamar a eso fetichismo, ¿no? Es parte pues de esta corriente oculta. Entonces, todo esto que hemos hablado un poquito en la introducción del tema de hoy, que llama la hechicería como un enemigo de la iglesia, todo esto es con la pretensión, entre comillas, de los brujos, ¿sí?, supuestamente de proteger a su cliente, ¿no?, de proteger a su paciente, ¿no?, del poder del enemigo, de los demonios. Supuestamente una persona va a donde un brujo, donde un babalao, donde un hechicero, para que los protejan del demonio, y realmente lo que ellos están haciendo es utilizando todos estos medios que citamos ahora
¿sí? Para impresionar al paciente o al cliente, ¿sí? Con sus misterios ocultos y con los poderes del hechicero, que siempre son bajo el poder de un demonio, ¿no? Bajo el poder de una deidad demoníaca, ¿sí? Entonces, es muy importante, pues, que tengamos claro eh, que todo esto que hacen los hechiceros a través de los chamanes, a través de los babalaos, a través de los brujos, a través de los espiritistas, es para supuestamente proteger la gente de los demonios, pero lo que estoy haciendo realmente es atándolos, amarrándolos con estos misteriosos recursos y poniéndolos bajo la mano o el control del hechicero. Porque una persona que va ante un hechicero, ante un brujo, ante un babalao, queda bajo el control de ese brujo, de ese babalao, de ese chamán o de ese espiritista, ¿sí? Entonces vamos a analizar un caso de hechicería en contra de la iglesia y del evangelismo, ¿sí? Desde los versículos bíblicos. Entonces vamos al libro de Hechos, Hechos 13, del versículo 4 al 12. Libro de Hechos, capítulo 13, versículo 4 al 12. Dice ellos, aquí está hablando de Pablo, de Bernabé y de Juan, ¿sí? Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, a la isla de Chipre. Y llegaron a Salamina y anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago, ¿sí? Mucho cuidado, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra, deseaba conocer el evangelio, la buena noticia. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así también se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Elimas, también llamado Barjesús, que era mago, pero esta palabra mago aquí, lo que está traduciendo realmente es hechicero, es brujo, ¿sí? Y esta persona procuraba apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, o sea, con autoridad, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujera de la mano. Aquí vemos cómo Pablo profetiza sobre el hechicero, una palabra, ¿sí?, de Dios, y queda ciego por algún tiempo. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces, en este estudio, en este pequeño párrafo de la Biblia que está en el libro de Hechos 13, del 4 al 12, encontramos cómo es descrito en el interior, ¿sí?, un claro ejemplo de cómo un hechicero trata de oponerse a unos evangelistas. Vemos a Pablo, vemos a Bernabé y vemos a Juan, enviados por el Espíritu Santo a Chipre, ¿sí? Y vemos cómo ellos van evangelizando, pero Elimas, Barjesús, que es un falso profeta, es un mago, ojo, es judío, ¿no? No es pagano, era un judío, ¿sí?, que también se llamaba Barjesús. La palabra Barjesús en el original significa hijo de Jesús, ¿sí? Elimas, Barjesús, era miembro de la comitiva del procónsul Sergio Paulo. O sea, lo más probable es que era parte de su equipo de gobierno, ¿sí? Pero realmente Barjesús, lo que era un mago, era un hechicero, era un brujo. Cuando uno estudia un poquito la teología, estudia la historia sobre este caso, uno encuentra que Elimas, Barjesús,
era el hechicero mayor de la sinagoga de Satanás en Chipre, ¿sí? Y estaba al servicio del gobierno. Esto nos muestra a nosotros claramente cómo existen muchos brujos, babalaos, espiritistas, hechiceros, al servicio de los gobiernos, al servicio de los presidentes, de los alcaldes, de los gobernadores, de los concejales, de los asambleístas, ¿sí? De los senadores. Hace algunos años atendí a una mujer aquí en Cali que era una santera y era la que atendía a los ministros, ¿sí? Del gobierno, venían a que ella los atendiera y bueno, gloria a Dios, Dios nos usó mucho, esta mujer fue libre, ¿sí? De la santería y posteriormente pues se convirtió al Señor y hoy todavía le sirve al Señor con su hermoso hijo. Entonces, podemos ver aquí cómo a través de la historia el diablo siempre ha querido poner, ¿sí? Brujos y hechiceros al lado de los gobernantes para precisamente tener control sobre las ciudades, tener control sobre las economías, sobre las artes, sobre todo lo que sucede en una ciudad. Por eso nosotros como cristianos también tenemos que apuntarle a que el alcalde se convierta, que se conviertan los gobernadores, el presidente, porque de esta manera también logramos un impacto evangelístico en una ciudad, en un departamento, en una nación y sobre el continente, ¿no? Algo que no podemos olvidar es donde quiera que Dios planta hijos, el enemigo tratará de plantar falsificaciones. Ustedes ven cómo el Espíritu Santo envía a esta isla de Chipre a Bernabé, a Pablo y a Juan, ¿sí? Pero inmediatamente el diablo envía a Elimas, a Bar Jesús, un brujo, ¿sí? Que precisamente su nombre como tal significaba hijo de Jesús, ¿sí? Pero vemos cómo Pablo, ¿sí? Le dice hijo del diablo. O sea, Pablo sí sabía realmente que ese Bar Jesús era una persona utilizada para el diablo para oponerse a la obra y a la iglesia en esta isla. Entonces aquí vemos cómo el discernimiento de Pablo lo lleva a ver claramente que este Bar Jesús no era ningún hijo de Jesús. Así fuera judío, que si tuviera un nombre parecido al de Jesús, era un hijo del diablo. Aquí vemos cómo un falso profeta se mete para oponerse claramente a que el evangelio de Dios se extendiera, ¿sí? Dice que quedó ciego por un tiempo. Este hombre quedó ciego por un tiempo, o sea, el poder profético de Pablo y esta palabra que envió inmovilizó ese obrar demoníaco por un tiempo. Y precisamente dice que el procónsul se asombró de la palabra y se convirtió al evangelio precisamente por este hecho poderoso que realizó el apóstol Pablo con este brujo, con este hechicero. Y cuando uno estudia un poquito la historia de Chipre, encontramos que toda esta isla se convierte al evangelio y hoy por hoy es una de las ciudades del mundo donde la gran mayoría de su población es creyente. Entonces, de verdad, el poder del evangelio primó por encima de cualquier oposición del enemigo, ¿sí? Ahora, después de hablar a esta parte con respecto a la hechicería, yo quiero hablarles un poquito de lo que Dios me ha venido mostrando en este tiempo, de lo que está pasando en la actualidad en algunos lugares, ¿sí? Como Cali, como Colombia, como México, como Guatemala, como El Salvador y algunos otros lugares del mundo con respecto a lo que está pasando con la iglesia y a lo que está pasando con este mover demoníaco que quiere frenar este gran avivamiento que ha comenzado precisamente con esta pandemia, ¿no? Esto lo veremos un poquito más adelante. Pero lo cierto es que Dios a mí me permite a través de 2 sueños y a través de un soporte bíblico que me da posteriormente conocer un poquito cómo estaba el corazón de la iglesia en este tiempo y cómo estaba siendo atacada, ¿sí? Es el primer sueño donde me muestra el corazón de la iglesia. Es una cueva que representa precisamente eso, el corazón de la iglesia, y en esta cueva hay una serpiente o culebra negra
que tiene el color negro y también el color café, ¿sí? Y dice que en el sueño yo veía a esta serpiente adormecida y cómo se escondía dentro de las piedras de esta cueva. Y en el sueño yo trato de despertarla y le arrojo tierra, una tierra como rojiza, para despertarla, para que ella saliera y poderla matar, ¿no? Y golpearla. Pero esta serpiente metida allí en esa cueva, con los ojos adormecidos, me miraba y continuaba durmiendo, no se levantaba, sino que continuaba durmiendo. Y me sorprendió mucho que cuando la serpiente levantó la cabeza, su cabeza era como de lagarto, una cabeza como de cocodrilo. Y precisamente Dios me empezó a hablar que ese era, que el corazón de la iglesia estaba así, ¿sí? Que tenía, estaba lleno de un orgullo ministerial, pero que había un espíritu, un principado de adormecimiento que tenía la iglesia adormecida, ¿sí? Este fue el primer sueño en donde me muestra a Dios el corazón de la iglesia y me muestra un espíritu, un principado de adormecimiento que tiene poder o tenía poder sobre el corazón de la iglesia. Pero el segundo sueño es donde Dios me revela como el ataque del enemigo, ¿sí? Para que la iglesia estuviera así. O sea, en el primer sueño me muestra el estado de la iglesia y su corazón, pero en el segundo sueño me muestra el ataque del enemigo para que el corazón de la iglesia esté lleno de orgullo, de adormecido. Y Dios me muestra en el segundo sueño a un ejecutivo, ¿sí? Vestido precisamente de traje, muy elegante, un traje verde, ¿sí? Pero verde oscuro, el verde como policía. Lo hablo por la policía acá de Colombia, que sus vestidos son verdes porque las de los otros países son de otro color, ¿no? Entonces el traje era un verde un verde oliva, ¿sí? Así estaba vestido este ejecutivo. Estaba en una azotea de un edificio, en un lugar alto, y tenía en su mano, en un papel de color café, una cantidad de argumentos en contra de la iglesia, ¿sí? Con los cuales él estaba maldiciendo a la iglesia desde esa azotea, ¿sí? Entonces, en ese papel tenía apuntado, me imagino, pecados que cometen muchos pastores, líderes y miembros de las iglesias, que le dan argumento al diablo para poder maldecir la iglesia como tal, porque una persona está en santidad, el enemigo no la puede tocar. O sea, cuando la Biblia dice que no hay agüero contra Israel, que no hay maldición, que no hay hechicería que le entre al pueblo de Dios, eso es verdad y es cierto. Pero cuando Israel peca, entonces la hechicería y el agüero sí funcionan. Entonces aquí en este sueño Dios me mostraba cómo este principado, este hombre que realmente era un brujo, un hechicero, vestido muy elegante, porque los hechiceros o los brujos no son simplemente los que la gente logra ver en las películas como los pintan en unos lugares horrorosos, ¿no? Hay gente también que se viste muy bien presentada y que precisamente obra y hace cosas de brujería muy poderosas también. Entonces este hombre tenía en una hoja toda esa lista de argumentos y de pecados en contra de la iglesia, con los cuales estaba maldiciendo a la iglesia. Y sucede que este papel que tenía él escrito, con el cual estaba desatando maldición sobre la iglesia, él lo introduce en un vaso de whisky que lo tenía en la mano, ¿no? Un vaso de licor de whisky. Yo lo estaba mirando desde la parte de atrás. Entonces él mete ese papel precisamente en el vaso de whisky y prende el vaso, el licor se prende porque tiene mucho alcohol y el papel se quemaba y quedaba toda la ceniza negra en el fondo del vaso de whisky que este hombre tenía. Cuando yo le pregunto a Dios qué me quería mostrar precisamente con este sueño, Dios me mostraba cómo la iglesia estaba siendo atacada por la hechicería, por los brujos, precisamente porque habían argumentos en su contra que tenían que ver con ese corazón lleno de orgullo y de altivez, en donde había un principado dormido. Y Dios me mostraba cómo los brujos se levantaban a ciertas horas de la madrugada a maldecir la iglesia, porque hay mucho pecado en el corazón de la iglesia y esto le da poder
a ellos para ellos poder maldecir. ¿Sí? Creo que todos quedemos claros hasta allí. Y el hecho de que este hombre tuviera en su mano licor, ¿sí? Alcohol, me mostraba el Señor que eso era un ataque directamente al discernimiento de la iglesia. Creo que ustedes sepan que el discernimiento es una de las herramientas más poderosas y más importantes que tiene una iglesia. Cuando a una iglesia le empieza a fallar el discernimiento, es porque el diablo la tiene a puertas de destruirla y hacerla caer completamente. Porque una iglesia que ha sido afectada en su discernimiento hace que la gente de esa iglesia, sus pastores, sus líderes, sus miembros, llamen a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Sí? Y aquí realmente se hila muy delgado. Por eso el enemigo ataca mucho el discernimiento de las iglesias, para que precisamente una iglesia, cuando no tiene discernimiento, una iglesia no sabe cómo la está atacando el enemigo, no sabe qué es lo bueno, no sabe qué es lo malo. Entonces una iglesia que precisamente empieza a confundir su doctrina, a confundir la palabra de Dios, a confundir las cosas, y precisamente esas son las iglesias que les gusta al diablo para después destruirlas y acabarlas completamente. ¿Sí? Entonces, queda claro con estos dos sueños que la iglesia tiene un corazón que lamentablemente Dios está mostrando, no todas, está lleno de orgullo y de altivez, y esto ha permitido que una potestad dormida la esté atacando. Y esto precisamente está haciendo que los brujos lo usen como argumento para profetizar en las madrugadas maldad sobre la iglesia, maldad sobre sus miembros y maldad precisamente sobre su liderazgo. ¿Sí? Quiero invitarlos al libro de Timoteo, segunda de Timoteo 3, del 8 al 9. ¿Sí? Y allí vamos a encontrar un poquito todo el soporte bíblico de este mundo espiritual que está atacando la iglesia de Dios en este tiempo. ¿Sí? Segunda de Timoteo 3, del 8 al 9. Dice, del mismo modo que James y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. ¿Sí? Aquí encontramos en la Biblia dos nombres que son Janes y Jambres. Mucho cuidado. Janes con M, con N, ¿sí? No con M. Janes. Y el otro es Jambres. ¿Sí? Estos dos nombres, según este versículo de 2 Timoteo 3, del 8 al 9, él dice que eran unos magos, aquí vuelvo otra vez la palabra magos, que leímos en el libro de Hechos. Cuando usted encuentra en la Biblia la palabra magos, en algunos textos, es para hablar que son sabios, ¿sí? Que fueron como los tres reyes magos, los tres magos, no reyes, los tres magos que visitaron al niño Jesús cuando nació. Estos eran, la palabra allí, el término es para sabios. Pero en este versículo que acabamos de leer de 2 de Timoteo 3, 8 y 9, y en el que leímos ahora arriba en el libro de Hechos, la palabra magos se refiere ¿a qué? A brujos y a hechiceros. O sea, es una palabra que tiene dos significados. En el tema de hoy el significado es brujos, hechiceros. Y hasta el apóstol está diciendo que el nombre de ellos dos era Janes y era Jambres, ¿sí? Los cuales se opusieron a Moisés y al faraón. Eso fue allá en el libro de Éxodo, cuando las plagas, que el faraón no quería dejar salir a su pueblo a adorar a Dios al desierto. Y dice que un día llega Moisés con Aarón ante el faraón a pedirle que dejara salir al pueblo, pero el faraón no quería. Entonces Dios le dice a Moisés y a Aarón, que le dice a Moisés que ponga su vara en el piso. Y la vara, Moisés pone la vara en el piso y esta vara se vuelve en una serpiente grandota. Y sucede que estos magos que tenía el faraón a su lado, que el apóstol Pablo dice aquí que se llamaban Janes y Jambres, también ponen sus varas en el piso y también se convierten en dos serpientes, pero la serpiente
que salió de la vara de Moisés, se come las dos serpientes que salió de la vara de Janes y Jambres. Ya después, en otro tema, en una próxima vigilia, les hablaré qué significa el que esa serpiente se coma las dos serpientes de la vara de los brujos. Pero lo que quiero decirles es que esos dos brujos que tenía el faraón al lado, en el libro de Éxodo, que eran los que precisamente lo asesoraban, entonces ya empezamos a ver cómo en la historia bíblica hay muchos soportes en donde los gobernantes tenían brujos, tenían hechiceros a su lado para que les ayudaran a gobernar. Lo vemos aquí en la corte del faraón, lo vemos con Elimas o Bar Jesús en la corte de Sergio Pablo, allá en Chipre, ¿sí? Y vemos aquí cómo el apóstol Pablo vuelve y retoma estos nombres para dejarnos un mensaje en la Biblia que hoy vamos a entender que tiene que ver con el ataque demoníaco que la iglesia puede estar recibiendo en algunas partes del mundo y en Cali específicamente, ¿sí? Entonces estos nombres no son mencionados en el Antiguo Testamento. En ninguna parte del Antiguo Testamento hablan de que estos brujos, estos hechiceros se llamaran Janes y Jambres. Pero sí en la literatura judía, en la samaritana, en algunas obras del periodo intertestamentario, ¿sí? Y en algunas leyendas talmúdicas, ¿sí? En los documentos de Damasco, se encuentra que los nombres de estos dos brujos eran Janes y Jambres. Y como realmente a través de la oralidad, ¿sí? La tradición iba contando las historias, entonces el apóstol Pablo nos deja un buen insumo con estos dos nombres, porque estos dos nombres nos van a mostrar hoy en este tema el poder demoníaco que usan algunos brujos y algunos hechiceros para atacar el evangelismo y atacar la iglesia de Dios. Entonces podemos decir hoy que es un principado dormido que está causando mucho daño a la iglesia en este tiempo. Este espíritu de Janes, este espíritu de Jambres, ¿sí? Es el mundo espiritual que está produciendo esta situación, el mundo espiritual que está produciendo esta situación en algunas iglesias hoy, en Cali, en Colombia y en algunas partes del mundo, tiene que ver con el obrar de Janes y Jambres, con el obrar de ese mundo espiritual de estos dos brujos que están utilizando mucho los hechiceros y los brujos actualmente para retener, ¿sí? El evangelismo que está creciendo de una forma poderosa por la virtualidad actualmente en el mundo, ¿sí? Entonces, ese mundo espiritual de Janes y de Jambres, ¿sí? Que se hace a través de la hechicería, de brujos, de babalaos, se hace a través de registros. ¿Qué es un registro? Es usar los brujos como una bateíta y allí tiran unos caracoles, ¿sí? Y con estos caracoles ellos adivinan, ¿sí? También los registros se hacen cuando los brujos y los hechiceros se desdoblan, salen de su cuerpo, ¿sí? Y su cuerpo queda vivo, pero su alma sale y supuestamente van a visitar las personas que van a maldecir o las personas que van a sanar, entre comillas, sanar, o las personas a las cuales les van a hacer brujería o hechicería. Esto lo hacen saliendo del cuerpo, ¿sí? Y todo esto, ellos le llaman a esos registros. También se hacen sortilegios en altares, se hacen conjuros, se envían palabras proféticas de maldad, ¿sí? Prácticas ocultas en la madrugada, en lugares altos. Por eso, en lugares altos como Cristo Rey, como la Virgen de Yanaconas, aquí en Cali, como las Tres Cruces, como el Alto Pance, se han encontrado tantos elementos de brujería y de hechicería. Ahora que han habido los incendios, esto apareció de una manera más real. Hay artículos en los periódicos mostrando cómo ha crecido la brujería en nuestros cerros, en nuestros lugares altos, y tiene que ver con toda esta brujería que específicamente se hace entre las 2 y las 3 de la mañana, que es el lugar en donde los brujos se desdoblan. Por eso en esa hora de la noche es que hay más opresión espiritual, ¿sí? Entonces,
quiero que les quede muy claro esto que les estoy hablando esta noche, porque este mundo espiritual que se mueve a través de estos dos espíritus de Janes y de Jambres, ¿sí? Que son sacerdotes de la práctica de la hechicería en la corte faraónica, ¿sí? Precisamente se mueven actualmente en esta situación, en estas ciudades y en algunos otros países, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar un poquito los dos nombres, ¿sí? El nombre Jambres, ¿sí? Posiblemente significa el que se opone, el que se revela. Entonces aquí ya empezamos a tener claramente el diagnóstico del mundo espiritual, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo nos deja este mensaje tan bonito y estudiamos los nombres de estos dos hechiceros, de estos brujos, encontramos que uno de los nombres es el que se opone o el que se revela. O sea que los brujos en la madrugada actualmente están desatando un espíritu de oposición contra la iglesia, ¿sí? Un espíritu de oposición, un espíritu, están bloqueando, tratando de bloquear las iglesias en sus finanzas, en su oración, en su evangelismo, ¿sí? Han estado desatando sobre las iglesias un espíritu de adormecimiento, ¿sí? Un espíritu de sopor y de estupor, ¿sí? Para precisamente bloquear las iglesias para que no sigan creciendo, ¿sí? O sea, es un espíritu de oposición, pero también está desatando espíritu de rebeldía al interior de las iglesias que tiene que ver mucho con la desobediencia que lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Y el nombre Janes posiblemente significa el que descarría y el que seduce. Entonces encontramos claramente el diagnóstico espiritual de lo que está haciendo la brujería en este tiempo, y es enviando espíritus de oposición, enviando espíritus de rebeldía, enviando un espíritu que descarríe la gente de las iglesias, que es el Dios del desenfreno, que se lo compartió a los hombres el domingo en el culto de hombres, y es un Dios que también seduce a la gente de las iglesias para que se desvíen del camino del evangelio. Ambos personajes, como ya lo hemos comentado, se opusieron a Dios desde la corte del faraón allá en el tiempo del Éxodo y se opusieron al evangelismo y a la iglesia en el tiempo del procónsul Sergio Paulo en Chipre, ya acá en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ambos se opusieron, por eso Pablo los compara con apóstatas que se resisten y se oponen a la verdad bíblica y al evangelio, ¿sí? Entonces, hay algunas tradiciones de estos libros históricos para investigar sobre estos dos nombres de Janes y Jambres. Dice que eran hermanos y que eran hijos de Balaán. Balaán era otro de esos brujos, de estos otros hechiceros y falsos profetas que lo encuentra uno en el Antiguo Testamento. O sea que son personas que usa el diablo para oponerse a la iglesia, para oponerse al evangelismo, ¿sí? Son falsos maestros también que se meten en medio de las iglesias y tienen que ver con la falsa profecía. Ahora yo creo que la parte más importante de la vigilia esta noche es lo que voy a hablarles a continuación, porque son las consecuencias que originan ese mundo espiritual que a la luz de la palabra y a la luz de la revelación del Espíritu Santo, Dios nos está mostrando esta noche para su gloria y honra, ¿sí? Y es que ese obrar demoníaco a las madrugadas, ese obrar demoníaco a las 3 de la mañana a través de brujos, de babalados, de hechiceros, de espiritistas, de chamanes, profetizando, maldiciendo, haciendo conjuros, haciendo sortilegios, haciendo alumbramientos, ¿sí? Ese obrar, cuando se hace de una manera constante, cuando en la iglesia hay argumentos, cuando en las iglesias hay pastores, hay líderes, hay miembros con puertas abiertas, viendo pornografía, robando, engañando, adulterando, mintiendo, desobedeciendo,
revelándose, ese mundo empieza a tener eficacia en su obra, ¿sí? En la iglesia de Dios. Y ese mundo trae unas consecuencias sobre la iglesia. Por eso, si entendemos claramente ahora las consecuencias de la opresión de este mundo espiritual, cuando oremos al final de la vigilia, ¿sí? Yo estoy completamente convencido que Dios lo va a liberar, que Dios va a romper la oposición que usted está enfrentando, que Dios va a quebrantar todo mundo espiritual que ha venido sobre su vida por el obrar de los hechiceros y de los brujos. No es gratuito que los faraones tuvieran brujos y hechiceros. No es gratuito que el procónsul en Chipre tuviera un hechicero de cabecera que era el brujo de la sinagoga de Satanás. No es gratuito que los presidentes, que los alcaldes, que algunos gobernadores, que concejales y que mucha gente tenga brujos y hechiceros de cabecera en sus despachos. Eso no es gratuito. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la opresión de este mundo espiritual? La primera consecuencia es la ruina, es la escasez sobre la iglesia y sobre ministros. ¿Sí? Y realmente uno lo puede observar a veces, ministros, pero realmente en la escasez, ministros de Dios aguantando hambre, ministros de Dios en la ruina, ministros de Dios sufriendo. ¿Cuánta gente no ha cerrado sus iglesias en este tiempo porque no tuvieron con qué seguir pagando sus rentas, porque dependían era de los diezmos y de las ofrendas que daban la membresía, y cuando la membresía dejó de diezmar y ofrendar, muchas iglesias cerraron? Y todo esto tiene que ver con un ataque del enemigo en el mundo espiritual. Y son profecías de maldad que deben de cancelarse, porque los brujos empiezan a profetizar ruina, a profetizar escasez, a profetizar hambre, a profetizar desempleo sobre las iglesias, sobre los miembros de las iglesias. Y si nosotros no cancelamos esas palabras proféticas de maldad, esto empieza a causar, a dar efecto en algunos ministros, porque precisamente hay puertas abiertas, entonces esas brujerías funcionan. Esa es una de las primeras causas. O sea, usted que me está escuchando esta noche y Dios le propició el tiempo para estar escuchándonos, si hoy quebrantamos todo este mundo espiritual, usted va a ser bendecido y va a abrirse una puerta financiera en su vida, y va a venir la bendición de Dios sobre su casa, sobre su familia. Van a haber nuevos empleos, va a haber el milagro poderoso de Dios sobre su vida y en sus finanzas. También otra de las consecuencias es la desesperación y la pérdida de la paz, las contiendas, los pleitos. Esto tiene que ver con la opresión demoníaca, ¿sí? ¿Sí? Y sucede que así usted esté en santidad, el enemigo puede traer sobre su vida un mundo espiritual para tratar de oprimirlo. Precisamente esta semana estuve pidiendo apoyo en oración porque estaba experimentando opresiones en el mundo espiritual, y tiene que ver porque estaba predicando el domingo, prediqué el martes en un seminario de escatología que estamos dando, prediqué hoy, y todos los temas han sido muy pesados, muy fuertes, y esto hace que el enemigo trate de oprimirte para que tú te desconcentres, para que no ores, para que realmente no prediques estos temas. Por eso yo le pido esta noche, usted que me está viendo y que me está conociendo, cada vez que esté comiendo sus alimentos, ore por el pastor Quique Escobar. Haga una oración cortica ahí mientras ora por los alimentos, para que Dios me guarde, me proteja, para que Dios me levante cada día más. Hágame un vallado de oración, porque realmente estos temas no lo predica mucha gente, pero tienen un costo alto para poder armarlos y predicarlos. Pero realmente es más fuerte el que está con nosotros que el que está con ellos, y son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y la Biblia dice que no debemos de tenerle miedo a ese mundo espiritual. Entonces, hoy estamos aquí sirviendo al Señor. Pero sí quiero decirle que
Ese mundo espiritual oprime en las noches, trata de traerte contratiempos, problemas, robarte la paz. Eso es lo que le llamamos opresión demoníaca. Usted me dirá, pastor, ¿y qué debemos de hacer cuando en la noche sentimos esas opresiones? Colocar adoraciones en la noche. Por lo menos para la gloria de Dios estoy en las emisiones de prueba de mis 2 emisoras que he montado en mi portal web, ¿sí? www.quiquescobar.com. Tengo ahí 2 portales web, ¿sí? En el mismo portal, uno con mi trabajo secular de productor y consultoría musical, pero en el otro tengo, ¿sí?, la Unidad Internacional de Oración, que es el ministerio que Dios me ha delegado a mí en este tiempo de desarrollar. Y allí en el portal de la Unidad Internacional de Oración hay una emisora con música cristiana a las 24 horas. Entonces usted en la noche puede conectarse a mi emisora, a la emisora que Dios nos ha dado, y escucha adoraciones toda la noche, ¿sí? Además hay muchas emisoras también cristianas, o si no pones un CD y le das en el play para que se repita continuamente. Pero cuando el enemigo quiere venir a oprimirte en las noches, tú pones adoraciones y los demonios no soportan la adoración y se van. Pero muchas veces la opresión no es de demonios, sino de personas que se han desdoblado y que han querido ir a molestarte, a maldecirte o a hacer daño. Entonces, cuando es un espíritu de una persona viva que se ha desdoblado, entonces, allí no funciona la guerra espiritual, ¿sí? Porque a veces la gente hace guerra espiritual, pero la opresión sigue. Claro, la opresión va a seguir porque lo que hay ahí es un espíritu de una persona viva. Entonces, ahí es donde funcionan las adoraciones y las alabanzas, ¿sí? Pero cuando es opresión demoníaca de demonios, de espíritus con E pequeña, entonces ahí la guerra espiritual sí funciona. Entonces, para curarnos en salud, como decimos aquí en Cali, lo mejor es poner una alabanza toda la noche a bajito volumen y vas a ver que ni los que se desdoblan ni los demonios se te van a acercar porque la alabanza despeja el mundo espiritual y está precisamente ayudándote, porque la alabanza y la adoración es otra forma de hacer guerra espiritual. ¿De acuerdo? También otra de las consecuencias de todo esto es que todo este mover demoníaco ha llevado a que la iglesia se llene de un orgullo ministerial. ¿Se acuerda que hablamos en la parte de arriba muy claramente sobre ese corazón de la iglesia, que había una serpiente que estaba dormida y que su color era café o negro y que tenía como los ojos, era como la cabeza de un cocodrilo, de un lagarto? Pues precisamente estudiando un poquito esto, encontramos que ese orgullo ministerial tiene que ver con la cabeza de esa serpiente, y es un dios que tenían los egipcios, que era el dios Sobek, con K al final, Sobek, con K al final, y significa Sobek está satisfecho. O sea, es el dios, ¿sí?, del orgullo, de la altivez. Es un espíritu de altivez. Pues miren, cuando uno profundiza un poquito en el estudio de los sueños que Dios le da, a veces encontramos un espíritu de orgullo, un espíritu de altivez, que está haciendo que esta soberbia de muchos pastores y de muchos líderes la esté utilizando el diablo para que un principado de adormecimiento esté opacando la iglesia en este tiempo. Eso es muy importante, humillarnos todos los días para que Dios sea exaltado. Pero hay pastores que ya no oran, hay líderes que ya no oran, hay personas que ya no ayunan, ya no hacen vigilia, ya no hacen guerra espiritual. O sea, están satisfechos, están orgullosos, están henchidos. Y precisamente eso lo está aprovechando el enemigo para levantar un principado de adormecimiento poderoso sobre las iglesias, para que precisamente estas no avancen, no evangelicen y no conquisten.
Judas Iscariote, ¿sí? Judas Iscariote construyó una fachada y su corazón estaba lejos del corazón de Jesús, ¿sí? Y los altivos son hipócritas, las personas orgullosas son hipócritas. Existía una falsa comunión entre Judas y Jesús y entre Judas y los discípulos de Jesús. Y Jesús le advirtió a todos ellos y les dijo, uno de vosotros me va a entregar, ¿sí? Pero Judas, a pesar de que Jesús lo advirtió, él prosiguió con su perverso plan. O sea, Judas fue testarudo, fue terco, fue contumaz, fue obstinado, ¿sí? Y esto precisamente nos revela cómo el orgullo trae como consecuencia otros pecados, ¿sí? El orgullo trae ironía, el orgullo trae codicia, trae avaricia, trae terquedad, trae rebeldía, trae celos, trae envidias, trae falsa comunión, trae hipocresía, ¿sí? Yo soy de los que digo a calzón quitado, como dirían los abuelos, que los orgullosos se llenan de demonios como Judas, ¿sí? Entonces, la palabra dice en el primer libro de Samuel 15:23, que rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar dioses falsos ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con él, Dios tampoco quiere nada contigo. Esto le estaba pasando al rey Saúl y Dios le estaba diciendo al rey Saúl que él, por ser desobediente y por ser rebelde, ¿sí? Esa misma actitud era como consultar brujos y adivinos. Y hay una Biblia que es la versión del jubileo del año 2000. Y esta Biblia traduce este mismo versículo, dice, porque la rebelión es como pecado de hechicería e iniquidad e idolatría. El que quebrantar la palabra de Dios, y por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, ya terminando el tema hoy, encontramos que ser rebelde es ser hechicero, según este texto bíblico, ¿sí? La rebelión es como pecado de hechicería, ¿sí? Entonces, a veces es mucho más fácil traer un buey o un cordero para que sea quemado sobre el altar que traer todo alto pensamiento a la obediencia de Dios y toda la voluntad a la sujeción de la voluntad de Dios. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que a veces para mucha gente, ¿sí?, es mejor ir al culto, es mejor ofrendar, es mejor diezmar, es mejor ser religioso que obedecer a Dios. Entonces se convierten prácticamente en personas rebeldes, ¿sí? Y ninguna cosa provoca más a Dios que la desobediencia, ¿sí? Cuando uno se opone a Dios, ¿sí?, uno se está oponiendo a la voluntad de Dios. Y por eso aquí se le llama rebelión y obstinación, ¿sí? Y es tenida respectivamente por tan mala como la brujería o como la idolatría, ¿sí? Entonces, vivir en desobediencia al verdadero Dios es equivalente a estar sirviendo a otros dioses a través de la hechicería o de la brujería, ¿sí? Entonces, analicemos un poquito el cuadro espiritual como está la iglesia hoy en día, según los que Dios nos ha revelado en estas palabras. Y es que en estos momentos hay un aumento del oculto en contra de la iglesia, ¿sí? Se está viendo que se está fortaleciendo mucho la brujería y la hechicería. Aquí en Cali, por lo menos, está creciendo mucho la brujería y la hechicería, ¿sí? Y esto tiene que ver porque la iglesia ha dejado de orar mucho en unidad. Y ahora que precisamente hemos pasado a la virtualidad, la iglesia está escuchando mucho la palabra, pero está orando poco. Por eso hoy vamos a tomarnos un buen tiempo para orar y hacer guerra espiritual y quebrantar, porque eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón hoy. Pero precisamente lo oculto se está levantando mucho porque la iglesia ha dejado de orar mucho en unidad. Así como estamos haciendo hoy una vigilia de oración,
Hay que hacer alboradas también de oración. ¿Y por qué no hacer una noche en la semana de oración? Yo aprovecho para decirle al pastor Gustavo. El pastor Gustavo me dijo que tratara de hacer un evento entre semana y que él me apoyaba. Y yo le digo al pastor Gustavo hoy que me gustaría hacer los jueves noches de oración, así va a llamar, los jueves en la noche, ¿sí? Entonces, puede ser de 8 de la noche a 9 o de 7 a 9, en la cual oremos, compartamos una palabra sobre la oración y oremos en la noche también. Entonces ya oramos en las vigilias, oramos en las alboradas, los que tienen alborada virtual como la que tengo yo los sábados a las 6 de la mañana, y podemos orar también los jueves en la noche para que precisamente le vayamos mermando a la hechicería y a la brujería, ¿sí? También hay un ataque al evangelismo, porque sucede que ese espíritu de Bar Jesús que vimos en el libro de Hechos o de Limas se ha querido levantar mucho porque precisamente la iglesia cristiana en este tiempo, cuando todo el mundo creyó y el enemigo creyó que la iba a acabar, la virtualidad hizo que la iglesia creciera de una forma exponencial. Hoy por hoy hay más cristianos en el mundo por las redes sociales, por el internet, por las prédicas en internet, por la iglesia en casa que se está haciendo, porque precisamente el enemigo pensó que cerrando nuestras iglesias físicas, la iglesia se iba a acabar, y lo que hizo el cristianismo fue potencializar la iglesia a través de la virtualidad, y hoy realmente somos más cristianos y continuamos creciendo en el evangelismo para la gloria de Dios. Entonces estoy observando que Dios nos ha venido hablando de un contraataque del enemigo precisamente al evangelismo, porque estamos ganando muchas almas para Cristo. Entonces, otra cosa que también está pasando en la iglesia actualmente, que Dios nos ha venido mostrando, es que la iglesia ha dejado de batallar, ¿sí? Y cuando la iglesia deja de hacer guerra espiritual, el enemigo se fortalece nuevamente. Entonces hay que volver a los tiempos de unidad en estas vigilias, en las alboradas, y lo que hablé ahora de tener una noche de oración entre semana para levantar y contrarrestar el ataque que el enemigo ha querido enviar en este tiempo. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La solución es realizar, la solución son varias. Esta ya es la última parte del tema para que oremos, ¿sí? Entonces, la solución es realizar actos proféticos, ¿sí? Quiero que vayan al libro de Éxodo 8, del 16 al 19. La Biblia dice en el libro de Éxodo 8, 16, 19. Entonces el Señor le dijo a Moisés: di a Aarón que extienda tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, al cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, y todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, porque no pudieron. Estos hechiceros que dice aquí la Biblia, que hicieron también igual, eran Janes y Jambres, que eran los brujos o los magos o los hechiceros que tenía el faraón. Hubo piojos tanto en la tierra como en las bestias. Entonces los hechiceros le dijeron al faraón: dedo de Dios es este, ¿sí? Mas el corazón de faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir Dios con hacer actos proféticos? Que nosotros tenemos que empezar a coger todas esas palabras bíblicas que Dios nos ha dado y empezar a declararlas, a enviarlas, ¿sí? Y si Dios te dice a ti que hay que darle 7 vueltas a la alcaldía, pues hay que darle 7 vueltas a la alcaldía. Si te dice que hay que hacerle las 7 vueltas a la gobernación, pues hay que hacerle las 7 vueltas a la gobernación. Y si nos dice nuevamente, como lo hicimos en el año 2000, que hay que darles
las 7 vueltas a la ciudad de Cali, pues le damos las 7 vueltas a la ciudad de Cali, pero lo que nos está diciendo Dios es que hay que hacer actos proféticos. Hay que ungir la ciudad nuevamente, hay que ungir las iglesias, usted debe ungir su casa, ungir su unidad, ¿sí? Ungir sus hijos, ungir su perro, ungir su ropa, ¿sí? Porque cuando uno unge con aceite consagrado a Dios, es la forma de santificarlo. Todo lo que este aceite toca santo es. Pues todos estos actos proféticos nos llevan a bloquear el obrar del enemigo. Por eso, cuando a Aarón y el Señor le dijo que golpeara la tierra, él empezó a golpear la tierra fuertemente con una vara y empezó a levantarse el polvo del desierto. Y ese polvo del desierto se convirtió en piojos y le dio piojos tanto a los hombres como a los animales. Entonces, muchas veces Dios te dice que hagas actos proféticos. Te dice, toca esa casa porque te la voy a entregar, toca ese carro porque te lo voy a dar. ¿Sí? Hay un texto bíblico que dice que todo lo que tocará nuestra planta de nuestros pies será nuestro. Entonces, los actos proféticos tienen que ver con cosas que hacemos en obediencia a Dios, pero que en el mundo espiritual son efectivos y dan resultado. Y esto nos está invitando a Dios a hacerlo. Ahí le dice que Ezequiel profetizó sobre los huesos secos y estos huesos tomaron vida. Si hubiera callado, no habían tomado vida. Entonces tenemos que desatar la palabra profética que Dios nos da para que se vuelva poder y golpee el reino de las tinieblas y este reino caiga en el nombre de Jesús. También debemos de despertar el principado que está dormido, que se ha metido en esa parte del corazón de la iglesia. Hay que despertarlo, hay que incomodarlo para cortarle la cabeza. Pastor, ¿y cómo hacemos eso? Orando juntos. Esto que estamos haciendo esta noche y lo que vamos a hacer ahora es eso, orar juntos para que quebrantar el poder de ese principado demoníaco y cortarle la cabeza, hacer vigilias unidas, hacer alboradas unidas. Y al final tenemos que tomar posesión de los lugares que Dios nos está entregando, ¿sí? Establecer, eso llama establecer el reino de Dios. El libro de Hebreos 11, 33 y 34 es el último versículo que voy a leer para que oremos. Hebreos 11, 33, 34 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron juegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aquí, este es el jardín, este es el museo de la fama de los héroes de la Biblia, de la historia de la humanidad que aparecen en nuestra Biblia, ¿sí? Pero dice que estos hombres pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Sabe qué significa eso? Que para usted establecer el reino de Dios en un lugar, usted tiene primero que echar de ese lugar los demonios. Cuando usted se pasa a una casa nueva, cuando usted cambia de inquilinato, usted antes de ir a ocupar ese lugar, tiene que sacar de ese lugar el mundo espiritual que habitó allí con la otra gente que vivía allí. Eso es poner en fuga ejércitos extranjeros. Antes de usted ir a montar su iglesia a X lugar, tiene que sacar el demonio que habitaba en ese lugar, porque no se le olvide que cuando Satanás le ofreció a Jesús los reinos de la tierra porque le pertenecían, porque se los arrebató a Adán allá en el Edén. O sea que cuando usted va a tomar un lugar, ese lugar tiene ya un demonio ahí asignado. Y usted tiene que sacar ese demonio de ese lugar para establecer el reino de Dios en ese lugar. Eso llama conquistar. Y cuando una iglesia deja de conquistar, cuando un pastor o pastora deja de conquistar, cuando un líder deja de conquistar, cuando un miembro de una iglesia deja de conquistar, el enemigo se fortalece. Tenemos que conquistar. El Josué, todo el libro de Josué se la pasó conquistando con Caleb. Pero cuando termina el libro de Josué, uno entra al libro de Jueces, ya el pueblo había perdido tierra. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El pueblo dejó de conquistar. Cuando el pueblo deja de conquistar, el enemigo se fortalece.